Las burbujas, por ejemplo, las últimas que hemos visto, la de la vivienda la hemos conocido en todo Occidente, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, durante la crisis de la que estamos saliendo, hubo dos burbujas. Y las dos fueron estudiadas en la Cámara de Representantes. Hubo comisiones que las estudiaron en la Cámara de Representantes. Una es una de vivienda y la otra es del mercado educativo superior. En ambos casos, la regulación favoreció que los norteamericanos se endeudaran con una finalidad, o educarse o comprar casa, que son fines muy loables. No cabe duda, que son fines muy loables. De ese modo, había alguien que además también se financiaba y pasaba desapercibido, que era ¿cuál? El déficit americano. Entonces, básicamente, la Reserva Federal emite dinero para que los bancos centrales lo tomen y lo pongan en circulación en forma de crédito al Estado, a los adquirentes de vivienda y a los adquirentes de servicios de educación superior. Durante esos años se han creado muchísimas universidades en Estados Unidos a mucha velocidad, en parte porque los créditos los avalaba el Estado, porque el Estado daba incentivos a los que se endeudaban para mejorar su educación, igual que aquí, por ejemplo, pues se daban los incentivos a la adquisición de vivienda en forma de IVA bajo o de deducción fiscal de los intereses pagados por la deuda, ¿de acuerdo? Y eso parece que es un fin muy loable, pero en el fondo es una inflación generalizada, focalizarla en un sector en concreto, bajo la idea de que estamos permitiendo a la población en general acceder a bienes y servicios que no podrían en otras condiciones. Al final todos sabemos cómo acaban las burbujas, lo hemos visto. En Estados Unidos han acabado de las dos, están cerrando universidades privadas, etcétera, etcétera. Es muy interesante unas declaraciones que hizo en la Cámara de Representantes ante la Comisión un individuo que había abandonado el mercado de bonos basura de los años 80, recordarán ustedes que hubo en los años 80 también una explosión, o finales de los 80, una explosión especulativa con bonos basura en Estados Unidos. Había abandonado el mercado de los bonos basuras para dedicarse al mercado de las universidades privadas. Como financiero, se dedicó a montar todas las estructuras de financiación de esto. Y cuando le llamó la Cámara a declarar, dijo: mire, yo dejé el mundo financiero porque me parecía un mundo cochino y tal. Dice, y ahora me he metido en este tema de la universidad privada. Dice, y es peor. Claro, lo que lo hacía peor era realmente que, tanto cuando él estuvo en el mercado de bonos, como ahora estaba en el mercado de universidad privada, le podía haber pillado ahora el mercado de titulizaciones de deuda hipotecaria, el problema estaba donde está, dicho de otra moda, en que se está financiando con dinero creado de la nada burbujas de especulación. Bien, fíjense ustedes además una cosa, se crea dinero de la nada. De la nada. A todos nos sorprende mucho declaraciones que decían hace unos pocos años, para acabar con el hambre en el mundo hacen falta, no recuerdo bien la cifra, pero la que recuerdo la voy a multiplicar por 2, y así seguro que no me equivoco, porque me sale una cifra ridícula. Para acabar con el hambre del mundo hacen falta 40.000 millones de euros. Oiga, pues si solo faltaban 40.000 millones de euros para acabar con el hambre en el mundo, teniendo en cuenta que la banca española nos ha costado bastante más que el reflotamiento de empresas en Estados Unidos, ¿no? El sector de automoción y el sector de banca nos ha costado más, viendo la cantidad de ayudas que han dado otros países europeos a su banca y a su sector. Si solo faltaban 40.000 millones para acabar con el hambre en el mundo, Occidente es muy miserable, ¿no? Oiga, fabrique 40.000 millones. Hay 40.000 millones para la banca española. Hombre, pues ¿yo qué quiere que le diga? Yo, me siento más a gusto si mis políticos se gastaran 40.000 millones en acabar con el hambre en el mundo. ¿Por qué no había 40.000 millones para acabar con el hambre en el mundo? Porque lo que necesita los territorios donde se pasa hambre no son billetes, son alimentos. Ese es el error. El dinero no es nada. Es decir, usted puede, si usted se manda en sacas, no 40.000, 60.000 millones a Etiopía,
no arregla el hambre en el mundo, porque lo que necesitan los etíopes no son medios de pago, sino cosas que comprar. Si usted les manda 60.000 millones a los etíopes, lo único que hace es que puedan comprar. Pero como las cosas que hay son las mismas, desplazarán a otros, he explicado, porque los precios se subirán, que ahora mismo podían comprar esa comida. O sea, el problema de la riqueza no es la fabricación de dinero. El problema de la riqueza es crear bienes y servicios que otro quiera. Pero estamos focalizados en la economía monetaria. La solución para nuestros bancos, aunque sí parezca mentira, bueno, no es la solución que a mí me gusta, pero para nuestros bancos sí es una solución que les den 40 o 60 millones, porque están cambiando dinero por dinero. Pero estamos viendo que no se está creando riqueza. La riqueza nunca es dinero. La riqueza son bienes y servicios. Y las transacciones que hagamos de ello. Dinero solo crea inflación. Les había prometido una cita del padre Mariana, y es interesante porque, claro, lo que vemos es que lo único que hemos hecho ha sido crear grandes inflaciones, pero para que las grandes inflaciones no se nos conviertan en las inflaciones del periodo de entreguerras en Europa, como la inflación húngara, donde los precios subían un 207% diario, o la inflación alemana, famosa, que trajo el advenimiento de Hitler. Para que no se nos conviertan en esas inflaciones, las hemos convertido en inflaciones controladas en determinados sectores. En España tenemos muy claro cuál es el sector. Bueno, el padre Juan de Mariana decía que es causa que justifica el tiranicidio. Ya saben ustedes que al padre Juan de Mariana solo se le podía leer en España, fuera no lo querían leer, estaban prohibidas sus obras, porque era uno de los que justificaban el tiranicidio, es decir, las causas que permiten matar al rey. No entiéndase al rey de España, entiéndase al que gobierna en cada momento. Causas que justifican matar al rey. Y una de ellas era el envilecimiento de la moneda, es decir, crear inflación. Imagínense ustedes si aplicásemos esto hoy día a los miembros del Comité del Banco Central, ¿no?, Europeo. Yo siempre digo lo mismo. Realmente uno de los problemas modernos es que hemos relajado mucho el Código Penal. Vamos a ver por qué digo esto. Fíjense ustedes que en la Edad Media el banquero que quebraba pagaba con la horca. En el siglo XIX existía la prisión con deudas. En el siglo XXI el banquero no quiebra, se le reponen las pérdidas. Como ustedes comprenderán, con este terror a las consecuencias de los actos es imposible que tengamos banqueros disciplinados. Esta es una de las razones por las que yo siempre he sido muy partidario de dejar caer a las entidades. De dejar caer a las entidades. El miedo a la quiebra, y hoy no se paga con la horca, habría hecho que muchísimas decisiones no se hubieran tomado. En el fondo, lo que tenemos es un problema de que hay grupos sociales que no tienen que asumir las consecuencias de sus actos.